En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. En un horario un tanto distinto de lo habitual, pero lo importante es siempre poder conversar con Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Marcelo Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos de la radio en La Laguna, a quienes nos siguen a través de redes sociales, de la aplicación de Noticieros Grem, y por supuesto los que no se la pierden, pero nunca están en vivo. Buenas tardes, buenas noches, chicos, aunque hoy le decimos más tarde, para que lleguen, sé que la verán por ahí que amanezca a mediodía para ustedes. Buenas tardes. Hoy vaya la felicitación, se va una a Guadalajara para mi sobrina Ana López, que está cumpliendo años, para dos queridas amigas y muy admiradas, una periodista y activista, Ishel Cisneros, fuerte abrazo, mi querida Chalagüera, y para la maestra Blanca Báez, gran amiga, conocedora del béisbol, y una de las personas que más conocen del tema legislativo, con la que he tenido el gusto y el honor de trabajar. Fuerte abrazo, mi querida Blanca. Y por el lado de los varones tenemos el cumpleaños del buen Pepe Rivera, fuerte abrazo, mi Pepe, y también de un caricaturista, el monero Tacho, Oscar Quesada, que fue compañero mío de la prepa, y él empezamos a ver sus primeros monos y ha hecho carrera en el tema de la caricatura. Fuerte abrazo, mi querido Tachonauta. Muy bien, nos sumamos como siempre a todos. Gracias, Manuel. Pues muy felices de que ya Dodgers pudo salvar su cita y avanzar como comodín en 2 partidos. Los Yankees veremos si logran con el tercero pasar o no. Y pues se pone interesante el clásico de otoño. Muy. Tan interesante estaba ayer el fútbol, Manuel, Marcela, que el senador Adán Augusto estaba viendo el partido del Barça. No, qué pena cosas, ajena, O sea, ¿para qué le echan más piedras al costal que trae? ¡Qué barbaridad! Pobrecito, o sea, está quemado y se sigue tiznando más. Pues bueno, lo que hagan viendo el fútbol, en lo que está la comparecencia del secretario de Hacienda, le salen con algo de malicia, es que se gana más en las apuestas que con el ISR, ¿no? Igual estaba tan concentrado por allá. En fin, pero bueno, pues los que sí trabajan salieron por ahí de las 2 de la mañana, Ya se acabó la discusión de la ley de amparo. Te digo que cuando algo le surge, le meten candela. Ayer hubo sesión en comisiones, se hicieron una serie de modificaciones al dictamen. Al final, para que luego no digan que no se le mueve ni una coma de la presidencia, hubo casi 30 ajustes al dictamen respecto a la iniciativa original. Claro, algunos muy pequeños, muy de fondo, uno muy sensible, y ahorita veremos qué tan sensible es. ¿Cómo quedó esta ley? Bueno, básicamente se va a permitir que todo sea digital, con líneas uniformes que equipan expedientes electrónicos y físicos para facilitar el acceso al amparo, reducir los costos, pero siempre y cuando tengan la infraestructura tecnológica. Ya vimos los excesos que eso provoca con el célebre amparo que habían puesto supuestamente los hijos de López Obrador, que al final resultó que no eran ni de ellos, pero que tampoco se han desistido en presentarlo, Ahí sigue vigente. Pues bueno, ya todo podrá ser por estas vías electrónicas. La segunda se extendió de 60 a 90 días naturales el plazo para dictar las sentencias en los amparos, para que pueda pasar a audiencia constitucional sin problema. Pues sí va a poder permitir algunas resoluciones más ágiles, pero pues en un caso de amparo se supone que hay urgencia en resolver, así que dar un mes más no es precisamente lo mejor. Claro, parte del detalle es porque recordemos que la reforma vigente en la reforma al Poder Judicial eliminó lo que eran las salas, es decir, los tribunales especializados de la Suprema Corte, donde en grupos más pequeños de ministros veían algunos temas especializados. Ahora todo pasa al Pleno, y aunque estén echándole las ganas para sacar las cosas adelante, pues será más carga para el Pleno de la Corte. Entonces pues hay que darles un poquito más de días para que les dé tiempo de ver los amparos. Se van a 90 días. El interés legítimo al final sí se modificó un poco para incluir lesiones individuales o colectivas, inminentes o previsibles, sin necesidad de una afectación actual y directa. Es decir, ¿cómo estaba la propuesta original de presidencia? Que solo si a ti te afectaba en lo directo podías pedir el amparo, que la lesión o el posible daño fuera para ti en individual, y detalles como los derechos ambientales, quedaran desatendidos. Bueno, al final sí no quedó la reforma que pedía la presidenta, que solo el afectado pudiera pedir el amparo, pero tampoco quedó tan amplia de que todo aquel que pueda considerarse afectado pida el amparo. Entonces estaban comentando hace un momento con los invitados
el tema del agua, que si es o no aceptable. Bueno, pues ahora, antes podías decir que un amparo beneficiaba a toda la población, hoy tienes que acercarte a decir que eres parte del colectivo que padece que el agua no sea adecuada para que te aplicara el amparo, ¿no? Sí. Eso justamente quería preguntarte, Gonzalo, porque lo que estábamos analizando era esto, de que esta reforma buscaba que solo quienes puedan demostrar un daño personal, directo, concreto, pudieran presentar amparos, y entonces se restringía la capacidad de organizaciones para defender derechos colectivos como en casos ambientales, que justamente esta sentencia 543, que ha sido fundamental para todo lo que se está moviendo ahora en defensa del acuífero, pues partió de ese espíritu, y ahorita nos decía Gerardo que justamente lo que hizo posible esto fue el reconocimiento del interés legítimo por la defensa del derecho colectivo, en este caso al acceso al agua y contar con un acuífero saneado y dejar de sobreexplotarlo y demás. Y yo le preguntaba ahorita, o sea, si todas estas modificaciones hubieran estado vigentes cuando ustedes promovieron esto, no hubiera sido posible nada de lo que se logró. Y decía, pues no hubiera sido posible, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo platicaba en el programa Actualidades GREM con el diputado Guillermo Anaya, y también hacía referencia a que esto dificulta a la ciudadanía ampararse en contra de, por ejemplo, proyectos gubernamentales o megaproyectos que puedan afectar su calidad de vida o derechos, ¿no? Entonces, ¿qué tan restrictivo es para organizaciones civiles, para ciudadanos, defenderse ahora con estas modificaciones? Porque eso se ha señalado como algo preocupante, como un retroceso también de protección jurídica y demás. Así es, yo creo que ese es uno de los temas más sensibles de esta reforma, que sí, aunque queda vigente este derecho difuso que se pretendió eliminar, o sea, sí puedes pedir amparo por temas ambientales o por temas sociales, de daño social, pero ya no es tan amplia la protección. Es decir, si tú no eres parte de quien presentó la demanda, no te va a aplicar directo el posible beneficio. ¿Y esto qué tiene que ver, digamos? ¿No? Que si al final se decide que, no sé, como el caso aquel célebre del río, donde la minera México dañó el río, todos los habitantes en torno al río iban a poder recibir algún beneficio o alguna compensación, sea pagada por el Estado o por la empresa, aquí solo que fueras parte de la demanda original, ¿no? Y si puedes decir, es que yo vivo cerca del río, me afectó, sí, bienvenido, entras al amparo colectivo, pero no puedes decir, salió la sentencia a favor, que se me aplique a mí también. Esa sería la principal diferencia como quedó ahorita, ¿no? Si no pediste tú la acción, no te entra el beneficio. ¿Y eso sería un retroceso en el tema de los derechos jurídicos? Sobre todo lo ambiental, sí, Manuel. Ahora, aquí hay una pequeña ventaja, que no hemos llegado al extremo de Estados Unidos en que las acciones colectivas son que demandas a la empresa de hamburguesas porque te dio el café sin tapa y te quemaste al pasar un bache, ¿no? Y que eran demandas millonarias por servir café sin tapa, ¿no? Y que cualquier persona que haya comprado un café en esta cadena podía denunciarla y beneficiarse de esa denuncia. Y lo cual hace que los juicios se encarezcan demasiado, porque de repente dices, oigan, todo aquel que esté en esta condición, levante la mano y lo incluimos en la demanda, antes de presentarlo, ¿no? Aquí eso es lo que va a tener que pasar, que solo los que presentan el amparo original podrán estar cubiertos. Entonces, si una organización social, un grupo de vecinos, incluso una alcaldía, un municipio, dice, oigan, nos están afectando, pues solo beneficiaría a quien presente la demanda original. No es que resulte a favor de que hoy están dañando el río y vamos a cuidarnos todos, no, solo a los que demandan. Entonces te va a limitar mucho el cómo ejercerlo. Sí, pero claro, al final no se eliminó completamente, que era el riesgo, ¿no? Otro detalle preocupante, Manuel, Marcela, que en cosas como que te suspendan el manejo de tus cuentas porque asumen que estás haciendo un manejo tramposo, alevoso a la célebre WIF, o en casos fiscales, primero pagas y luego ya el amparo se encargará de devolverte tus recursos 90 días después. Hoy queda una especie de salvedad que, aunque te congelaran cuentas, podías usar para la manutención diaria y para el pago de nóminas, si eres una empresa, una cierta cantidad disponible. Bueno, ahora ni esa, ¿no? Y el otro dato muy preocupante es que sí se va a poder aplicar retroactivo. Entonces, por eso en los créditos fiscales están hasta 5 días para cubrir
el interés del Estado. En 5 días no has depositado los recursos necesarios, es decir, la fianza, van sobre tus cuentas y no hay manera de sacarles un peso ni para los gastos esenciales que garanticen la continuidad del negocio o de la vida del afectado, ¿no? Esa es una de las más preocupantes. Y la otra es que sí se planteó en comisiones retirar la retroactividad de esta ley, es decir, que no aplique para juicios que están vigentes, y como bien dicen por ahí, tienen en mente el caso de Ricardo Salinas, que lleva años litigando una consolidación fiscal del 2013, que legalmente era válida en el momento en que la presentó, que luego le hicieron las cuentas de manera capital, le triplicaron el monto a pagar, y por eso no ha querido pagar. Dice, oye, yo ya tenía un acuerdo para pagar X millones, porque 10,000, me lo subes a 40,000, pues de loco me voy a pagar eso. No corresponde y no está bien. Bueno, con estos cambios ya no va a poder proceder el amparo que ha impedido que le cobre. Va a depositar los 40,000 millones, sigue su juicio y al final, si lo gana, se lo regresa. Esa es la parte más sensible. Y aquí, ¿por qué nos llama la atención? Porque eso se votó ya no en la disposición general, sino en las disposiciones particulares, y 5 morenistas, incluido el presidente de la Comisión de Justicia, se ausentaron para votar esa parte porque saben que es inconstitucional. No puedes aplicar una ley retroactiva en perjuicio de las personas afectadas, ¿no? Exacto, pero exacto. Bueno. Y quedó eso de todos modos, ¿no? Sí, lo pasaron. Sí, qué cosa. Y al final, insisto, salió de la comisión sin eso y lo agregó un duende legislativo, y agregó que 5, incluido Javier Corral, se retiraron de la votación. En ese momento solo hubo un morenista que votó en contra, tanto en lo general como en lo particular, ¿no? Y todo lo demás por la oposición. Oye, también se argumentaba, Gonzalo, que luego también de pronto se abusa del amparo y que todo el mundo quiere promover amparos. ¿Qué tan cierto es ese argumento? ¿Es válido? Mira, en parte sí, Manuel, porque ya lo vimos con el caso de los amparos fantasma, que supuestamente tenían los hijos del expresidente. Alguien te lo pide por si acaso me van a investigar, a detener, lo que quieras. Ahorita el otro caso que está muy sonado es que ya una jueza le concedió el amparo a uno de los célebres marinos guachicoleros, sobrinos del ex secretario de Marina, para que aunque comparezca y esté probado que es parte de la red, no sea detenido hasta que no se le sentencie. Sí. Oye, este es un abuso, o sea, clarito y fuerte, ¿cómo no debe funcionar el amparo, no? Una cosa es que no lo detengas sin averiguación, pero la otra es que si ya hay pruebas y está consignado un delito que se persigue de oficio y con prisión preventiva oficiosa, pues el amparo no procedería ahí. Sí, tienes un bonito ejemplo de cómo se haya. Que iba a comparecer ayer y se pospuso, ¿no? Sí, dice que no puede llegar porque quién sabe si lo detienen pese a que tenga su bonito amparo, ¿no? Sí, qué cosas. Y ya pidieron que se investigue a esa juez, el órgano de control jurisdiccional del propio Poder Judicial, ¿no? Qué raro que ahora resulta que sí le dio el amparo a este señor, ¿no? Sí, así Pero es. Bueno, así las cosas. Y en la parte, por último, en la parte esta de la nota de color en la discusión, Lili Telles ayer se pone a alegar que Adán Augusto es un guachicolero y que la presidenta lo defiende. Malú Micher, senadora de Morena, le dice que deje de desviar el tema, que se está discutiendo el amparo, que no tiene nada que ver la acusación, y cuando momentos más adelante sube Malú Micher a ocupar la tribuna, se pone a hablar precisamente de la ayuda a Gaza, ¿no? Con Greta Thunberg y lo demás. Deje de desviar la atención, también le dijeron, ¿no? ¿Cómo? También. O sea, se trata de hablar de lo que nos interesa a nosotros, no de lo que le importa a la sociedad, ¿no? Y sí, es parte del debate. Y por cierto, uno de los que estuvieron más fuertes en la discusión de decir, oigan, esto está mal y así no va, fue Luis Donaldo Colosio, que ya está de vuelta en el Senado después de que tuvo una licencia un buen tiempo. No está por temas de enfermedad. Entonces sí fue uno de los más vocales en la defensa del tema. Muy bien. Pues importante revisar todo esto y te agradecemos que nos lo hayas traído como siempre con esa claridad en el análisis, Gonzalo. Muchísimas gracias. Déjanos punto de contacto, por favor. Está, por supuesto, en la red X como @GJSuar y ya lo recordamos en un nuevo sitio, gonzalosuárez.com. Perfecto. Te mandamos como siempre un abrazo, Gonzalo.
Gracias, Manuel. Fuerte abrazo a ti, a Marcela, a los amigos del auditorio y saludos a los festejados. Gracias. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos, director general de Nuevos Paradigmas, en su colaboración desde la Ciudad de México, como cada jueves. Vamos a la pausa, 8:47, 20 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más.